las abogadas Rosaura Chinchilla Calderón y Giselle Boza Solano. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos. Les saludamos esta tarde de lunes en orden del día Rosaura Chinchilla Calderón y quien les habla Giselle Boza. Este es un espacio para analizar propuestas de ley en corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado de Derecho, en los derechos humanos, en la institucionalidad democrática del país, que cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Programa de Libertad de Expresión y Radio Universidad de Costa Rica. Hay un tema que sin duda la ciudadanía se pregunta por qué no hay consenso político para regularlo. Sin duda es un tema de gran relevancia para la colectividad. Es una realidad que en Costa Rica los medicamentos resultan ser entre 30% y 50% más caros que otros países del área. A pesar de que las medicinas son un bien esencial para garantizar el acceso a la salud, desde luego en el sistema de seguridad social público, pero también en la asistencia privada, el Estado costarricense no interviene en el mercado, lo que ha propiciado un lucrativo negocio con la salud de las personas bajo un claro esquema de concentración oligopólica. En corriente legislativa se encuentran varios proyectos de ley que se ocupan de este asunto, desde la propuesta para la simple creación de un observatorio de medicamentos, porque se considera que no es conveniente la intervención del Estado para regular precios o para fijar utilidades, o bien otros proyectos de ley que establecen topes en las utilidades o que regulan los medicamentos de manera diferenciada. Por ser estos, desde luego, un bien especial, no equiparable a los bienes de consumo, entre otros proyectos de ley que pudiéramos citar. Precisamente sobre el precio de las medicinas en Costa Rica, las características del mercado y el rol del Estado, conversaremos esta tarde con nuestras invitadas. Le damos la bienvenida a la profesora Gabriela Arguedas Ramírez, farmacéutica, bioeticista, profesora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y consultora en Derechos Humanos. Doña Gabriela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estamos también a la espera de Sofía Guillén Pérez, economista y consultora, quien también nos dijo que podría participar esta tarde en nuestro programa. Antes de iniciar con la conversación, escuchemos una síntesis del tema que nos ocupa esta tarde. La salud es un derecho humano derivado del derecho constitucional y convencional a la vida. Pero el derecho a la salud es receptado y desarrollado de forma independiente en diversos instrumentos y en jurisprudencia de tribunales constitucionales e internacionales. Es así como el fortalecimiento de los sistemas estatales de seguridad social tiende a tutelar el derecho a la salud mediante los principios de solidaridad y gratuidad. No obstante, hay sectores de la población que recurren a los servicios médicos privados, ya sea por decisiones individuales en ejercicio de la libertad o por la falta de cobertura de la seguridad social, o por el impacto que las decisiones político-económicas han tenido sobre aquellos mecanismos estatales. Indistintamente de las causas, muchas personas optan por recibir atención médica privada y asumir el costo de la consulta. Asimismo, adquieren los medicamentos requeridos en sus tratamientos. Sea cual sea la razón por la cual las personas consiguen sus medicamentos fuera de la caja costarricense del Seguro Social, el Estado debe regular el tema, ya que está vinculado al derecho humano de la salud y que, como todos los derechos, es irrenunciable. Es sabido que la industria farmacológica mundial presenta índices altos de competitividad que impactan la calidad de los productos y de los precios que ofrecen. Las cadenas de intermediación, los márgenes de utilidad, las tasas o los impuestos en distintos países hacen que el costo de las medicinas sea en extremo oscilante.
Inclusive dentro del mismo país, los medicamentos varían respecto a las diversas marcas o las cadenas farmacéuticas que las venden. Estas condiciones provocan que los precios y la calidad de los medicamentos varíe comparativamente entre países de una o diferentes regiones. Así, se ha indicado que el precio de un mismo medicamento en Costa Rica puede ser hasta 50% más alto que en el resto de Centroamérica, una variación que está estrechamente relacionada con la ausencia o la levedad de controles estatales para esta industria. En la Asamblea Legislativa existen al menos 6 proyectos de ley que intentan abordar este tema, aunque lo hacen desde perspectivas diferentes. Mientras uno propone simplemente crear un observatorio de precios que solo sirva de insumo a las personas consumidoras en la toma de decisiones y excepcionalmente intervenir, otras iniciativas de ley pretenden hacer un abordaje mucho más sistemático del tema, fijando topes al máximo de utilidad en las importaciones y distribuciones internas, incluyendo la referencia a genéricos, proponiendo la exoneración del impuesto al valor agregado y la supervisión constante de este mercado. ¿Debe regularse el mercado de medicinas en Costa Rica? ¿Cuáles son los argumentos económicos y bioéticos para tomar una decisión en tal sentido? ¿Son los mecanismos descritos en estos proyectos idóneos o insuficientes de cara a los lineamientos en materia de derechos humanos? Hoy, en orden del día, se encuentra la salud de los y las costarricenses atrapada por mejor postor de las medicinas. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nuevamente bienvenida a la doctora Arguedas a este programa y esperemos que doña Sofía se una en cualquier momento. Queremos reiterar que a través de las páginas de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Programa de Libertad de Expresión, de nuestro programa Orden del Día o del programa de Libertad de Expresión, ustedes pueden formular sus preguntas y comentarios para ser abordados a lo largo del programa. Doña Gabriela, quisiera iniciar haciendo o recordando que en 1977 la Organización Mundial de la Salud compiló una lista de medicamentos esenciales que eran objeto o que necesariamente debían ser objeto de distribución obligatoria. Hizo una definición al respecto y esa lista contemplaba originalmente cerca de 300 medicamentos. Sin embargo, esa declaración de la Organización Mundial de la Salud finalmente, o por lo menos en la actualidad, es letra muerta porque muchos de esos medicamentos que se consideran esenciales han sido declarados como medicamentos huérfanos, es decir, aluden a enfermedades que ya han sido erradicadas en la mayoría de los países desarrollados y que aun cuando están en los países no desarrollados, no hay grupos farmacéuticos que los comercialicen. Con esto quería introducir digamos, la pregunta para una reflexión de su parte. Sabemos que ciertamente hay un ligamen entre la demanda de medicamentos y su producción y que las farmacéuticas producen diferentes medicamentos porque les generan lucro. ¿Hasta qué punto es ético lucrar con los medicamentos y cuáles serían los límites de ese lucro si fuera admisible? Primero quiero avisar que parece que la señal de internet aquí en la casa está inestable, así que si se pega un poco la comunicación, yo creo que ya sabemos por qué puede suceder. Dos observaciones, Rosaura, sobre lo que usted acaba de introducir. En realidad, la definición de medicamento huérfano se refiere a aquel medicamento que no es producido porque no encuentra un productor a quien le interese desarrollarlo, no necesariamente porque sea un medicamento para tratar una enfermedad que ya fue erradicada en países desarrollados, puede que nunca haya existido,
puede que sea una enfermedad que es, por ejemplo, particular de cierto clima, de cierta área geográfica. Y entonces, bueno, nunca ha sido un problema en otro país, pero sí es un problema, por ejemplo, en Brasil, o sí es un problema en países africanos, y no hay un productor interesado en, bueno, producir el medicamento y luego distribuirlo. Aquí hay que hacer una acotación muy importante. El sur global, como área históricamente enfrentada a problemas de la historia del colonialismo, de la historia del imperialismo, y que por lo tanto tiene un desarrollo científico-tecnológico que va más lento o en algunos casos no existe, el sur global tiene que tomarse en serio también la tarea de buscar estrategias para hacer su propio desarrollo científico-tecnológico. En otros espacios he mencionado, por ejemplo, que Costa Rica tuvo una industria farmacéutica nacional boyante hace un tiempo. Y yo creo que está un poco de capa caída y luego podemos discutir por qué. Yo creo que cualquier país del sur global debería, cualquier país, cualquier estado, debería tomarse en serio también crear condiciones idóneas para tener un sector, no solo voy a decir científico general, sino un sector farmacéutico local, capacitado también para producir aquellos medicamentos que son de primera necesidad para su país y no solo estar esperando que una gran transnacional farmacéutica produzca lo que ese país necesita. Y yo creo que esto puede sonar para algunos medio, ¿verdad? Polémico. Bueno, yo quiero dejar ese punto ahí, pues sí hay discusión. Luego, si hay un derecho al lucro, no existe ningún derecho al lucro como derecho, en mi opinión. Sin embargo, vivimos en un mundo capitalista. Y uno de los temas en debate, justamente en este momento estoy escribiendo un artículo sobre esto, uno de los temas en debate es, ¿son los medicamentos un bien de mercado o no? Y si son un bien de mercado, ¿qué reclamos son legítimos desde el punto de vista de los derechos humanos? Y si no son un bien de mercado, entonces, ¿cómo se pueden intercambiar en este contexto? Porque podemos decir, el mundo es injusto, por supuesto, el mundo es injusto. Hay enfermedades prevenibles con antibióticos o con desparasitantes. Hay enfermedades que hay personas que mueren porque no tienen acceso a vacunas, ahora que estamos en esta pandemia, y eso lo sabemos. Esta no es una noticia en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el 2021 seguimos teniendo esta conversación cuando esto es una cuestión, digamos, harto conocida desde hace tal vez 150 años o más, cuando comenzaron a crearse las que hoy son las grandes transnacionales farmacéuticas? Sí podríamos decir que hay otra pregunta, más que si se vale lucrar o no con medicamentos, es cuál es la obligación del Estado, cuáles son las funciones del Estado en materia de regulación de precios de productos, no voy a decir solo medicamentos, de productos cuyo acceso determina la posibilidad de la vida o de la muerte. ¿Tiene el Estado una tarea ahí? Y ahí yo creo que la respuesta es mucho más fácil. Sí, claro que la tiene. Si creemos que el Estado debe velar por el bienestar de la población, ¿verdad? A partir de esas consideraciones que usted tiene, doña Gabriela, ¿por qué no sería un bien de mercado? ¿Cuáles son los temas, digamos, de debate que hay desde la bioética, considerando un gran tema ahí, por ejemplo, el que hace referencia a las patentes y derechos de propiedad intelectual e industrial, tan presentes hoy en día que lo tenemos cuando hay una gran desigualdad en el mundo en el acceso a las vacunas contra el COVID? ¿Cuáles son esas grandes reflexiones que hace la bioética hoy alrededor del medicamento como un bien de mercado o como un bien que no se puede considerar como un bien de consumo más? Creo que es importante también mencionar que aparte de las discusiones que hay en ciertas áreas de la bioética sobre justicia y acceso a medicamentos, también hay otras áreas de conocimiento que intervienen en esta discusión, como los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que estudian cómo funciona el mundo de la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos para entender también
bueno, que son producciones humanas y que hay una cultura institucional ahí y que finalmente el medicamento que llega al mercado no es solamente un producto de la ciencia, es un producto de interacciones políticas, sociales, culturales. Es muy complejo, ¿verdad? Ahora, hay una discusión en la que intervino hace un tiempo la OMS, y creo que la OMS la dejó caer esta discusión un poco, sobre si deben establecerse algunos parámetros que diferencien los medicamentos de los demás bienes que se transan en el mercado. Yo creo que en otras oportunidades he podido hacer un poco reducción al absurdo, pero es para ilustrar pues los medicamentos no deberían, no voy a decir no se pueden, sino que no deberían tratarse comercialmente de la misma manera en que se tratan los jeans o los tenis o los automóviles o los teléfonos celulares, por una razón muy sencilla. Si yo no me compro un jeans, yo puedo seguir viviendo sin un jeans y también puedo seguir viviendo sin un teléfono celular y también puedo seguir viviendo sin unos zapatos nuevos. Pero una persona diabética, para poner un ejemplo muy presente en Estados Unidos, que no lo vivimos nosotros en Costa Rica, pero que sí lo están viviendo muchas personas en Estados Unidos, si una persona diabética, insulino dependiente, es decir, que depende de la insulina, que ya no responde a otros medicamentos, sino que requiere una sustitución de insulina porque su páncreas no produce, si no tiene insulina, esa persona se va a morir, ¿verdad? Entonces, el acceso a ese bien sí determina la posibilidad de la vida y de la muerte. Entonces, ese hecho, considero, es razón suficiente para establecer unos lineamientos, unas directrices que hagan que comercialmente los medicamentos estén regulados con otro ordenamiento jurídico, digámoslo así, distinto del que gobierna la transacción sencilla de vender un queque o de vender un carro o de vender un pantalón, ¿verdad? Es básicamente que esa tecnología puede hacer la diferencia entre vivir o morir. En países como el nuestro, con sistemas de seguridad social relativamente robustos, una de las objeciones que se suele esgrimir para que el Estado regule el tema del precio de los medicamentos a sectores privados es que es una obligación suplida por el Estado a través de la salud pública. ¿Es un argumento a su juicio válido? El argumento es, si escuché bien, como tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social y una lista oficial de medicamentos en la caja, entonces los medicamentos en el sector privado no tendrían que ser regulados su precio. Vean, aquí hay que reconocer, a mí no me importa la intención con la que la gente dice ese argumento. Yo no entro en la discusión sobre las intenciones, absurdo. El argumento es muy bueno, está muy bien construido. ¿En qué sentido? En que tenemos un sistema público de salud que consume una enorme cantidad de recursos públicos y que se supone debe responder a las necesidades de la población asegurada con base en un perfil epidemiológico del país, es decir, que tiene que responder a las enfermedades que afectan a la mayor parte de la población. Y esto incluye entonces proveer medicamentos de calidad que concuerdan con ese perfil epidemiológico. Aquí yo quiero hacer entonces una observación. Hay que hacer preguntas incómodas, por ejemplo, sobre la calidad de los medicamentos que está ofreciendo la Caja Costarricense del Seguro Social. Y hay que hacer otra pregunta incómoda. ¿Por qué tantas personas aseguradas están aumentando, y esto está documentado, su gasto de bolsillo en medicamentos, ¿verdad? Y este es un gasto que parece que viene aumentando en el tiempo sistemáticamente desde tal vez hace unos 10 años. Si están aseguradas, si pueden ir a la caja por sus medicamentos, ¿por qué estas personas están gastando cada año más
en medicamentos que tienen que comprar en la farmacia. Y yo creo que sí hay que hacer una rendición de cuentas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay muchas personas que dicen el medicamento para la presión, el medicamento para la presión alta, la hipertensión arterial, el medicamento para la diabetes, el medicamento para mi hiperlipidemia, ¿verdad? Para el colesterol alto, que me da la caja no me funciona. Compro el de la farmacia que me recetó el doctor privado y ese sí me funciona, ¿verdad? O mis parámetros están mejor. Hay que revisar qué es lo que está pasando con la calidad. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, esto es una discusión también incómoda, ciertos tomadores de decisión en la Caja Costarricense del Seguro Social se han enfocado únicamente en el precio para tomar la decisión en los carteles, ¿verdad? Cuando se abre un cartel para la compra de medicamentos, el precio es el que gobierna la decisión, el más barato es el que se compra. Este es un problema a nivel global. Entonces, también hay que abrir una discusión ahí. Esa discusión no anula, aquí viene el contraargumento que yo ofrecería. Esa discusión es válida, es necesaria, es urgente desde hace mucho tiempo, no anula en lo absoluto la discusión sobre la obligación del Estado de regular los medicamentos en el sector público o privado, atendiendo otros criterios, ¿verdad? Que reconocen que el medicamento es un bien, es una tecnología que es distinta a un jeans, por lo que dije anteriormente. ¿Sí? Es cierto que tenemos un problema con los medicamentos que da la caja. Yo creo que hay que discutirlo honestamente. Pero también es cierto que el Estado tiene el deber de regular cierto tipo de bienes y esa regulación implica discutir si ameritan controles de precios, que este país los tuvo durante mucho tiempo y se eliminaron en los 90s. Y después de que se eliminaron, se dispararon los precios. Yo creo que la evidencia empírica está ahí. Adicionalmente, hay un creciente aumento de la economía informal en el país, una gran cantidad de personas que no precisamente son personas con altos recursos económicos que no cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social y que únicamente tendrían la opción de acceder a medicamentos en el sector privado. En el año 2011, el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica desarrolló una investigación para citar solo dos de los aspectos que advertía esta instancia académica sobre el mercado de medicamentos en Costa Rica. Señalaba dos problemas concretos. La ley solamente faculta a las droguerías para realizar importaciones de medicamentos. Por tanto, las farmacias, hospitales privados o cualquier otro agente no podría importar directamente de una contraparte en el exterior. Y en segundo lugar, en cuanto a las farmacias, por ejemplo, se determinó una, digamos, alta concentración de cadenas y una integración vertical de esas cadenas con droguerías, ¿verdad? Lo cual impacta sin duda negativamente el precio al consumidor mediante prácticas claras de acaparamiento o contratos de exclusividad con laboratorios internacionales. ¿Cómo ve usted ese modelo que tenemos de acceso a los medicamentos en el sector privado y cómo podría intervenir el Estado costarricense en ese esquema? Antes de responder esa pregunta, Giselle, yo creo que es muy importante lo que usted acaba de decir, de que tenemos una población que no es asegurada y su única alternativa para conseguir medicamentos es el sector privado. Ahora, ahí yo diría que la respuesta a las necesidades de esas personas no debería ser cómo hacemos para abaratar medicamentos. O sea, abaratar medicamentos no debería ser un fin en sí mismo, es que los medicamentos deberían tener el precio justo, de que no deberíamos aceptar prácticas que inflan injustificadamente el precio final de los medicamentos. Tengamos caja del Seguro Social o no la tengamos. Y luego, el problema que este país debe resolver es la informalidad. O sea, toda persona trabajadora en este país debería estar asegurada. Y yo creo que entonces hay que distinguir esas dos variables, ¿verdad? O sea, yo no argumentaría que como tenemos muchas personas trabajando en la informalidad, entonces tenemos que ver cómo hacemos para abaratar medicamentos, porque ese discurso lo han utilizado en otros países y lo que se ha generado es un problema mayor de medicamentos muy baratos, de muy mala calidad. Y eso lo vemos en El Salvador, lo vemos en Honduras, lo vemos en México, lo vemos en Guatemala, lo vemos en países de Sudamérica y eso más bien, bueno, empeora toda la situación. Sobre la cadena de distribución del medicamento, bueno, ese es un asunto bien complejo.
Yo creo que se necesitan, y esto no es un asunto de opinión personal, esto es un asunto técnico, sobre el que hay mucho escrito, investigado y instancias técnicas especializadas lo han propuesto. Como el medicamento no es un jeans, ¿verdad? No se puede, su manipulación a lo largo desde la fábrica, desde la casa matriz, hasta el punto de venta, que es la farmacia de comunidad, no se puede tratar tampoco de la misma manera en que se trataría un jeans. Y a mí me preocupa mucho que algunos de los proyectos de ley proponen prácticamente desregular o abrir muchas puertas para que puedan haber importaciones paralelas, etcétera. Ojo que esto tiene su lugar y debe ser una situación excepcional. No estoy de acuerdo con la posibilidad de que sean las farmacias directamente importadoras, porque solo las cadenas de farmacias van a poder hacer eso, porque es muy complejo hacer la importación de medicamentos, es una cosa técnica muy difícil, ¿verdad? No es lo mismo que traerme, ¿verdad? No sé, de la frontera perfumes y los vendo en el barrio. Esto requiere un montón de cuidado. Por ejemplo, solo el hecho de tener la planta física adecuada para almacenamiento de medicamentos, eso es un asunto científico-técnico complejo. Hay que regular temperaturas, hay que regular humedad, hay que tener un montón. Bueno, ese es el trabajo que hacemos los farmacéuticos y las farmacéuticas, ¿verdad? Entonces, cuidado con que por querer hacer una gracia hacemos un sapo, ¿verdad? Yo veo sapos en los proyectos de ley en los que hay montones. Ningún proyecto de ley, me parece a mí, pasó por el filtro de un grupo de especialistas, de mucha, digamos, con buena formación. Me parece que hay mucho interés, digamos, efectista también desde la Asamblea Legislativa, porque este es un tema que le afecta a todo el mundo y entonces salen corriendo a hacer proyectos de ley que no son sustentados. Hay uno que es, voy a decir, es el menos malo, pero no está bien. ¿Qué necesita este país? No necesita un proyecto de ley como estos. Este país necesita lo que una de mis maestras dijo hace tal vez 25 años, la doctora Nuria Montero, que la quiero mencionar en este momento, y que, bueno, quiero decir, si alguien quiere hablar de esto, llamen a la doctora Nuria Montero para que los asesore. Necesitamos una política nacional del medicamento. Costa Rica no tiene una política nacional del medicamento. Tiene la caja y tiene una institución dentro de la caja que decide cómo se compran los medicamentos de la caja, y luego tiene el Ministerio de Salud que recibe las solicitudes de registro de medicamentos para el sector privado y nada más. Por allá tenemos control de calidad, pero no tenemos una política nacional, o mejor aún, un Instituto Nacional del Medicamento, que podría, al existir, encargarse de varias cosas. De la regulación de los precios, desde el precio de entrada, que es el precio CIF, ahí es donde tenemos nuestro mayor problema. ¿Por qué nos están los medicamentos que son importados? ¿Por qué están entrando al país con un precio mucho más alto que el que podemos encontrar como precio CIF en otros países de América Latina? ¿Por qué nos están tratando tan mal a Costa Rica? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con nuestro poder de negociación ahí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Verdad? Pero luego hay que regular toda la cadena, no solo en términos del precio, sino en términos de cómo se están asegurando la calidad a lo largo de todo el proceso, cómo podemos verificar de una mejor manera no solo la calidad de aquellas muestras que nos dan para hacer los registros, sino de estar haciendo controles sorpresa de calidad de los medicamentos. Costa Rica tiene un problema serio, bueno, en toda la región de América Latina, de contrabando de medicamentos falsificados y de medicamentos adulterados. Y yo sé, porque esto me lo dijeron algunos estudiantes el semestre pasado, que en algunas farmacias de zonas más alejadas al área metropolitana están llegando medicamentos falsificados, medicamentos adulterados. Entonces, vean que el problema es complejísimo. Si nos quedamos solo en el precio y en ver cómo alguien consigue un precio de venta en una distribuidora que es más barato que le ofrece en la distribuidora acá, si nos quedamos solo ahí, no vamos a solucionar nada y más bien corremos el riesgo de considerar que lo que tenemos que hacer es abaratar el medicamento. No es abaratar el medicamento, es buscar en dónde hay excesos absolutamente inaceptables que tienen que ver con
la importación, ¿no? Que comienza desde el precio CIF y cuando hay una alza en ese precio CIF, esa alza se inyecta toda la cadena del precio del medicamento, ¿verdad? Si el precio CIF baja, va a bajar todo el resto de la cadena del precio del medicamento. Sin embargo, esa política nacional del medicamento que usted señala que es necesaria y que no se tiene, pasa, como usted lo ha indicado, también por una regulación estatal también de esos eslabones de la cadena. En el marco de los proyectos en discusión en la Asamblea Legislativa, ¿qué fortalezas y qué debilidades observa usted en ese sentido? Porque esa política de regulación necesariamente tendría que hacerse por ley y en consecuencia son esos proyectos que están en corriente legislativa, un primer acercamiento en ese tema, deben fortalecerse en qué temas, cuáles deben desecharse, etc. Yo creo que hay muchas cosas que el Ejecutivo pudo haber hecho, este Ejecutivo, el Ejecutivo pasado, el tras anterior. Hay muchas cosas que el Ejecutivo puede hacer sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, yo quisiera saber dónde está cuando se han identificado y hay pruebas para ver que sí hay prácticas oligopólicas y monopólicas que a la luz del ordenamiento jurídico vigente son ilegales, ¿verdad? Y ahí entonces hay una discusión de interpretación, etcétera. Yo lo que veo, honestamente, esta es una opinión personal, es mucha timidez, mucho temor del MEC de actuar ahí, de intervenir. O sea, si hay poder que tiene, poder legal, poder político que tiene el Ejecutivo y que no tendría que enrollarse necesariamente. Hay mucho que se puede hacer sin pasar por la Asamblea Legislativa. Hay otra parte que sí requiere, pues por supuesto, reforma de ley. Pero ¿por qué nos estamos esperando que todo salga de la Asamblea Legislativa? ¿Por qué el Ejecutivo no está actuando en lo que puede actuar? Sale ahora con un decreto que es de obligar a recetar con el nombre genérico o la denominación internacional, y eso tampoco nos va a ayudar, porque está demostrado que cuando esa es la única alternativa que hay, los precios de los genéricos tienden a subir y a estar muy cerca del precio del medicamento innovador o original. Entonces la diferencia puede ser mínima. O sea, digamos que ya sabemos cómo es que echa la ley, echa la trampa. Ya sabemos cómo este tipo de mecanismos, pues sirve, digamos, solo para decir el Estado trató de hacer algo. Pero en el ecosistema de productos farmacéuticos, eso no funciona. Algunos temas en uno de los proyectos de ley, que creo que es el de Don Welmer, hay cosas importantes. Por ejemplo, la regulación de todo lo que tiene que ver con prácticas de mercadeo, prácticas comerciales. Ahí hay algo bastante interesante que se podría recuperar en una política nacional del medicamento o en otro proyecto de ley. Yo creo que ninguno de los proyectos de ley debería seguir adelante, que más bien deberían dar un paso atrás, buscar todos los diputados y diputadas que están interesados en este tema, que busquen a un grupo de asesores y que comiencen a hacer un trabajo concienzudo, como se ha hecho con otros proyectos de ley técnicos, ¿verdad? Para sacar ahí un proyecto de consenso, pero que sea fortalecido técnicamente por personas expertas. Me parece que no debería un proyecto de ley que quiera regular los precios de los medicamentos, no debería crear más burocracia, no debería crear más, digamos, oficinas y trámites que en realidad van a terminar generando costos, ¿verdad? Creo que más bien sería muy importante crear instrumentos para que el Estado pueda, ya sea cuando son compras para el sector público o cuando van a entrar medicamentos al sector privado, pueda establecer vías de comunicación expedita con las casas matrices para regular, insisto, el tema del precio CIF, el tema del precio de entrada. ¿Por qué es que nos vende más caro que a Italia, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es que somos un mercado bollante, ¿verdad? Hay algo que es muy extraño, yo también no entiendo qué es lo que está pasando, por qué nos están vendiendo tan caro de entrada. Y quizás otro aspecto que sería importante incluir en un proyecto de ley es qué incentivos podemos como país
ofrecer a la industria farmacéutica nacional, no solo para la producción de aquellos productos genéricos que se puedan hacer porque no hay ya limitantes de propiedad intelectual, sino para comenzar a pensar en grande. Este país tiene un sector científico talentosísimo. ¿Por qué no podemos pensar también en desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas, sobre todo que estamos ahora en el mundo de el mundo farmacéutico conectado a los desarrollos biotecnológicos? Yo creo que hay que hacer un cambio de mentalidad. No podemos seguir pensando en que nuestra salud pública solo va a depender de aquellos desarrollos científico-tecnológicos que se hacen en el norte global. Aunque parezca medio utópico para muchos, puede parecer medio utópico, este es el momento clave para pensar cómo construimos un sector biotecnológico, farmacéutico, nacional, que no solo genere productos genéricos, ¿verdad? Que son de alta calidad, pero genéricos, sino que también revise cuál es nuestro mapa epidemiológico, cuáles son las enfermedades que más están afectando a los ticos y qué es lo que nosotros mismos podríamos producir para nuestro perfil epidemiológico. Doña Gabriela, de lo que le entiendo, usted no se manifiesta a favor de incluir más actores en la cadena de valor internamente, ni siquiera para fijar topes a las utilidades internas más allá del control del precio CIP, digamos, y la negociación internacional que se haga. No, lo que yo digo es que no crear más burocracia. Por ahí hay un proyecto de ley que decía que había que tener un control con una nueva página web donde se iban a estar generando no sé qué cruces de información. No, me refiero, digamos, a más competencia en el sector privado. Más competencia. Más competencia en propiciar políticas para aumentar la competencia de quienes. No, lo que hay que propiciar son políticas para eliminar los oligopolios en el sector farmacéutico. Creo que sí vale la pena discutir con cuidado si deben establecerse márgenes de utilidad. Yo no sé si un tope estricto, sino márgenes de utilidad, porque una cosa es el tope al precio del medicamento y otra cosa es el margen de utilidad. Por ejemplo, no es lo mismo lo que gana una farmacia de comunidad en un pueblo alejadísimo de un centro, por ejemplo, en una zona rural de San Carlos. Lo que le cuesta a una farmacia de comunidad sobrevivir ahí es muy distinto a lo que le puede costar a la cadena Fischl o a las farmacias La Bomba, ¿verdad? Entonces, cuidado si el establecimiento de topes arbitrarios, ¿verdad? Como decir, un 23%, nos deja entonces con 3 cadenas de farmacias en todo el país. ¿Me explico? Mata a todas las farmacias de comunidad pequeñas. Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que esto es un asunto tremendamente técnico y muy cuidadoso y yo no veo esa fineza técnica en ninguno de los proyectos de ley. Creo, y aquí quizás voy a ganarme algunos enemigos, yo creo que hay que discutir el asunto de las cadenas de farmacias. Hay países donde no existen cadenas de farmacias porque la ley lo prohíbe. Hay países donde las farmacias las farmacias de comunidad solo pueden ser abiertas por un farmacéutico, no por cualquier otro que dice voy a abrir una farmacia, contrato un farmacéutico que es el regente porque la ley me lo exige. Y yo creo que hay que dar una discusión al respecto. Yo sé que eso sería, no sé, tremendo, ¿verdad? Para ciertos modelos de negocio acá, no sé, Grupo Cuesta Moras, etcétera. Pero aquellos países donde no existen cadenas de farmacias, sino solo farmacia de comunidad, donde el regente por obligación es el dueño de la farmacia, compensa el precio de los medicamentos. Es un buffer que impide que se disparen los precios de los medicamentos. Entonces yo creo que hay que buscar también cuáles son los ecosistemas vinculados al medicamento que funcionan mejor para la salud pública, para el uso racional de los medicamentos y para el precio de los medicamentos. Y si eso nos podría dar ideas para rediseñar el ecosistema en el país. Costa Rica hace 25 años no tenía el ecosistema que tiene ahora, digamos, relacionado con el medicamento. No existían las cadenas como las vemos ahora, existía la farmacia de comunidad, donde un regente
acompañaba dando atención farmacéutica a las personas para hacer un uso racional de los medicamentos, daba educación sobre el uso de los medicamentos. Esto también es muy importante, porque no sabemos si también se está disparando el consumo de medicamentos y el gasto de bolsillo, porque hay un uso irracional de los medicamentos, porque la gente no está satisfecha con los medicamentos o con la atención que están recibiendo en otros espacios. Es decir, vean que si no se ve en complejo, si solo queremos ver un segmento del problema, no vamos a dar una solución al problema. Vamos a dar algo aparente, una curita, y el problema va a seguir existiendo. Por eso insisto en que necesitamos una política nacional del medicamento que contemple todas estas dimensiones. Doña Gabriela, pero mientras eso ocurre, mientras esas políticas a mediano y largo plazo se van materializando, la preocupación de los y las costarricenses, sobre todo en una crisis como la que se vive en este momento, es el precio de las medicinas inmediatas. Por ejemplo, algunos de los comentarios de las personas que nos siguen en redes sociales preguntan, pero mientras tanto, lo importante es reducir el precio inmediato, dice don José Antonio Soto. Hay que abrir mercado, permitir la importación, ya sea de productos aprobados, como lo hace España o Nicaragua. O don Yariel Benavides pregunta, ¿cuáles lineamientos y regulaciones hacer en este momento? El MEC puede. El MEC debió haberlo hecho desde hace tiempo. El MEC puede intervenir. Puede comenzar a intervenir, por ejemplo, en las prácticas oligopólicas. El MEC puede hacer investigaciones a ver si el tráfico o ilegal de medicamentos o de medicamentos adulterados o medicamentos que estén entrando al país sin las regulaciones adecuadas, está también generando distorsiones. El MEC tiene responsabilidades que, en mi opinión, no está cumpliendo y que contribuirían de manera inmediata a generar un efecto, sin esperar pasar por la Asamblea Legislativa, porque yo también les tengo una noticia. Supongamos que sí, que encontramos un superproyecto de ley para bajar el precio de los medicamentos. Podemos tenerlo y eso no significa que vayamos a tener una mayoría mañana para que eso se haga efectivo, ¿verdad? O sea, las medidas más rápidas tienen que venir, pueden venir del Ejecutivo, y yo creo que el Ejecutivo tiene herramientas para actuar. Tiene herramientas desde el punto de vista económico y tiene herramientas desde la Ley General de Salud que pueden echar a andar si quieren, ¿verdad? Pero también, vuelvo a repetir, tenemos que exigir mejor calidad de los medicamentos en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y tenemos que revisar dónde está el problema, ¿verdad? Y además también creo que urge ver si pueden crearse esquemas de aseguramiento distintos para aquella población que está trabajando de manera pseudo informal o informal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los esquemas de aseguramiento? ¿Cómo flexibilizarlos o cómo buscar otras alternativas para que las personas que están en la informalidad tengan acceso a la caja a través de un seguro, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir, y con mucho pesar, es que no hay ninguna solución mágica para que la semana próxima tengamos medicamentos más accesibles en el país. Doña Gabriela, don Wilmer le pregunta justamente sobre este tema de los medicamentos comprados por fuera del seguro y el aumento del gasto. ¿Hasta qué punto esto también no está mediado por los doctores, que además de trabajar en la caja, trabajan por fuera y recomiendan mayormente este consumo externo? El tema de la prescripción médica, tal vez el tema también del mercadeo de los medicamentos, ¿cómo incide? Vamos a ver, hay un punto que yo rescataría de uno de los proyectos de ley que dije, creo que es el de don Wilmer, que habla sobre regular las prácticas comerciales, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, anular todo incentivo económico, tanto para el prescriptor como para la farmacia, ¿verdad? Anular bonificaciones, anular cualquier otro tipo de práctica que se supone que en realidad no está permitida, pero pasa. Yo publiqué un artículo hace un año, creo, sí, sobre problemas éticos de la prescripción y la relación con la industria farmacéutica. Este es todo un tema que yo creo que ameritaría como otro programa, pero resumido, sí. No solo en Costa Rica, esto es global.
hay estrategias de la industria farmacéutica de innovadores o de genéricos, no solo de innovadores, para generar lo que se conoce como el hábito de prescripción, ¿verdad? Ahora, el hábito de prescripción no es un problema en sí mismo, es un problema cuando llega al punto de generar prescripción irracional de medicamentos, es decir, que se le prescriban medicamentos a personas que realmente no lo necesitan. Entonces, hay algo que regular ahí, hay algo que trabajar ahí, eso sí ameritaría, creo yo, un proyecto de ley, y hay mucha información ya, ¿verdad? Lista para actuar. Porque sí, la prescripción irracional y el uso irracional de los medicamentos genera altos costos y además genera efectos secundarios por consumir medicamentos que uno realmente no necesita. Y además tenemos, por ejemplo, el caso de la resistencia a antibióticos por consumo irracional de antibióticos, ¿verdad? Eso es un problema que se puede regular. Con esto yo no quiero decir que cualquier forma, digamos, de relación entre prescriptor e industria farmacéutica va a generar corrupción. No, hay formas de asegurarnos que esa relación sea transparente y sea ética y más bien sirva para hacer una prescripción racional de los medicamentos. Pero aquí hay un último detalle que yo quiero añadir y que también el pueblo costarricense tiene que hacer un mea culpa, porque nos encanta, ¿verdad? Y entonces, me estoy tomando un medicamento que me sirvió para X cosa y se los comienzo a reclamar, a prescribir yo sin ser prescriptora, ¿verdad? A todo el mundo. Entonces termina uno tomándose el medicamento que se tomaba la abuelita para la ansiedad, entre tíos, entre vecinos. En Twitter yo he tenido que intervenir varias veces porque se están ahí dando recomendaciones de medicamentos y yo creo que le ha caído mal a todo el mundo diciendo, pero usted está sugiriendo que otra persona tome medicamentos si usted no es profesional de la salud y ni sabe qué es lo que tiene y ya está mandándolo a la farmacia a comprar X medicamento. Tenemos un problema cultural de consumo de medicamentos y la gente se enoja cuando va al Levi's y no sale con una bolsita de algo, ¿verdad? Dicen, no me trataron, no me atendieron bien. ¿Por qué? Porque no me dieron nada. Me dijeron no sé qué, me dieron solo acetaminofén. Y la gente se molesta. Y muchos médicos, bien que mal, a veces se sienten como incómodos, entonces le dan ahí alguna otra cosa porque se le enoja al paciente porque se fue sin medicamentos, ¿verdad? Entonces también esa es otra variable. Don José Antonio Soto indica o se pregunta si tiene algún rol la Defensoría de los Habitantes ante lo que él califica del flagelo de precios que se está sufriendo en este tema. Y don José Pablo Zúñiga comenta que la producción, que si la producción es en Europa, es claro que el CIF es más costoso para Centroamérica porque el costo de colocarlo acá sin duda es mayor. Eso depende de otras variables, incluso de la ubicación de plantas de producción. Claro, pero entonces, ¿por qué encontramos precios CIF más altos para Costa Rica en comparación con Nicaragua, Honduras o El Salvador? O México. Hay algo que hay que investigar ahí. No tenemos la herramienta para investigar, pero el MEIC podría hacerlo, debería haberlo hecho desde hace tiempo. Bueno, y eso es otra cosa, ¿verdad? Antes habían plantas de industrias farmacéuticas transnacionales aquí en el país que se fueron a otros países. ¿Qué podemos hacer para atraer alguna de ese desarrollo? Porque además de que generaría empleo y también sería beneficioso para el país, nos da también un know-how, una transferencia de tecnología que podemos usar a nuestro favor. Yo creo que este es un momento para que el Estado, el gobierno, piense a qué industrias debería apostar, ¿verdad? Con incentivos. Y yo creo que la industria farmacéutica local o la manufactura de industrias farmacéuticas transnacionales debería estar, digamos, dentro de la lista de prioridades. Don Rafael Ángel Chávez da también su criterio sobre el tema de las bonificaciones. Dice que uno de los factores que más afecta actualmente en el precio de medicamentos que se adquieren en Costa Rica son las bonificaciones, descuentos y regalías asociadas a las compras por volumen. Algunas farmacias los trasladan al consumidor, mientras que otras los absorben como beneficio. Esas prácticas deberían de estar reguladas también. Erradicadas, yo diría. Completamente de acuerdo. Ese es un punto a favor que está en el proyecto de Wilmer Ramos y que además algunas de esas prácticas, como dije,
en teoría son, tal vez no podemos decir claramente que son ilegales, pero no son legales. Hay un vacío legal que hay que llenar y eso definitivamente debe desaparecer, porque además es una competencia desleal. Hace muchos años, ya no recuerdo cuántos, hicimos un estudio con la hoy decana de la Facultad de Farmacia, la doctora Victoria Hall, con Luis Bernardo Villalobos, el doctor Luis Bernardo Villalobos, que en ese momento era profesor de la Escuela de Salud Pública. Hicimos un mapeo de las farmacias del país y de costos de medicamentos. Y vean lo que sucede. La farmacia chiquitita que apenas sobrevive no puede bajar mucho el costo del medicamento porque entonces va a cerrar, va a quebrar, ¿verdad? Pero esa es la farmacia que le resuelve ciertas necesidades a personas en situación más empobrecida en áreas lejos del área metropolitana. Entonces, esta competencia leal de las grandes cadenas que juegan un poco con estas compras por volumen, pero que además tienen otras prácticas que yo considero que son éticamente problemáticas. Este juego de estas grandes cadenas está haciendo que las farmacias pequeñas de comunidad que le resuelven a estas personas más en mayores dificultades estén cerrando, ¿verdad? Entonces, esto está empeorando la situación. ¿Y dónde está el MAKE? Esa es la pregunta que yo hago, porque esas son prácticas que el MAKE puede intervenir. Y esta información yo sé de buena fuente que el MAKE la tiene. Vuelvo a preguntar, yo creo que por tercera vez, ¿por qué el MEC no actúa? No necesita una nueva ley para actuar. Se supone que tiene que intervenir cualquier tipo de oligopolio o monopolio. Doña Gabriela, ya para cerrar, creo que aquí hay un tema medular y es la falta de acceso a la información que tiene la ciudadanía sobre el tema de medicamentos. En esta materia, ¿qué puede hacer el Estado para suministrar a los ciudadanos, a las personas en general, información sobre medicamentos? ¿Información sobre los precios de los medicamentos o información en general? En general. Bueno, yo creo, Giselle, que esa sería una importante tarea del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tuvo, lastimosamente tengo que decir que tuvo, porque yo no veo que lo tenga, un rol fundamental en los 60, 70, 80 en la labor de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Y parte de esa labor tiene que ver con educación en medicamentos, educación sanitaria. La educación sanitaria es un campo muy grande y parte de ese campo es la educación sobre los medicamentos. Eso lo debería hacer el Ministerio de Salud, no debería delegárselo a la caja. Y yo creo que si el Ministerio de Salud le pregunta a la UCR, yo me atrevo a responder sin temor a equivocarme, que llaman a la Facultad de Farmacia, van a tener un aliado ahí para hacer ese trabajo. Pero le toca al ministerio, porque el ministerio es el ente rector. Sí. Bueno, sin duda es necesario en este tema el papel del Estado, ya sea desde una política pública integral, como la que usted propone, doña Gabriela, y en particular desde el ámbito de la regulación normativa. Yo creo que también es necesario cambios en la legislación y otra parte tiene que ver con voluntad política para entrarle a un mercado que necesariamente necesita de la regulación estatal. Muchas gracias a doña Gabriela Arguedas, quien nos ha acompañado esta tarde en Orden del Día. Les esperamos el próximo lunes a las 5 de la tarde, siempre por Radio Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por su audiencia. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.